Vamos a ver si ya lo podemos. Don Guillermo, muy buenos días. Buenos días, mi estimado Víctor, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Gracias. Son tiempos de huracanes, mi estimado amigo, pero también en la política. Sí, pues hemos visto pues ya dos nombramientos de dos paquetes del gabinete por parte de Claudia Sheinbaum. Hemos visto cómo los partidos políticos están teniendo, los de oposición están teniendo sus reacomodos. El PAN tuvo su Consejo Nacional, el PRI va a tener su asamblea el próximo fin de semana. Los cambios que se ven están dándose ya a partir de estos resultados electorales. Y hay que decirlo también así, la recta final de la administración del López Obrador que quiere dejar la huella con esta reforma al Poder Judicial. Sí, y por lo que aparece esta mañana en el periódico Reforma, se pide ya la cabeza de manera directa a los mismos ministros, la ministra, una de las ministras pide ya la cabeza que dimita Norma Piña. Yo creo que hoy se hace más evidente que nunca la estrategia de debilitar al Poder Judicial y luego secuestrarlo y apropiárselo por parte del gobierno de Morena. Totalmente, y mira, los foros que se han llevado a cabo en la Cámara de Diputados para discutir son el claro ejemplo de hacia dónde va esta propuesta de reforma, y en la que vimos de forma lastimosa, sin avisar, pues la intervención no contemplada de Arturo Saldívar la semana pasada, y en el que se le va encima a la propia Norma Piña ahí presente dentro de esta exposición. Y pareciera efectivamente que, como lo dice la llamada ministra pirata Yasmín Esquivel, lo que se pide es la salida de Norma Piña de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y no solamente de ella, sino de una parte de los ministros, especialmente los nombrados antes de la época del propio Andrés Manuel López Obrador. Se pide la cabeza de ellos, se les acusa de la corrupción, pero bueno, el burro hablando de orejas, en el sentido de que, pues no tiene las mejores cartas credenciales ni Norma Esquivel, ni mucho menos el propio Arturo Saldívar, al hablar de esta propuesta de reforma, en la que por cierto también hay queja de algunas agrupaciones importantes de abogados a las que no se les ha considerado. La Barra Nacional de Abogados no ha aparecido dentro del propio espacio, y ha habido dados cargados en ese foro hacia ciertas personas en particular a las que se les está pidiendo ser los ponentes dentro de esta propuesta. Pero en el fondo, la reforma al Poder Judicial es clarísimo: apoderarse de un poder que no es el poder perfecto, es un poder que sí tiene nepotismo, que sí tiene corrupción, pero que sigue siendo un contrapeso. Y es eliminar otro contrapeso y adueñarse de ese poder judicial que, hay que decirlo, nuestro país, nuestro Estado de Derecho, por desgracia, es de los más deficientes de la región. Solamente se resuelven 6 de cada 100 casos, el 94% de impunidad de resolverse los casos en México. Y bueno, pues esto nos habla también de pues unas deficiencias que tiene el sistema judicial. Pero si a esto le pones a otro poder por encima, pues la cosa se pone cada vez más terrible. Y bueno, pues todo indica, mi estimado Víctor, que Morena va a tener los votos por ese tema de la llamada sobrerepresentación. Yo creo que valdría la pena que el Tribunal Federal Electoral, que es en donde pudiera darse la salida a esta aberración, recapacitara, ¿no? Porque si el tribunal le entrega la cantidad de senadores y de diputados que el INE le está regalando de manera maliciosa y mañosa, pues está haciendo el harakiri, ¿no? Se está pues suicidando prácticamente los integrantes del Poder Federal Electoral, porque también van a desaparecer, ¿no, Guillermo? Sí, no, a ver, eso sería pasar a la historia. ¿Cómo quieren pasar a la historia? Como los que impidieron una sobrerepresentación desde el punto de vista político, porque jurídicamente es difícil tumbarlo, pero políticamente, como en este país muchas cosas se han resuelto políticamente. Entonces, ¿qué prefieren, pasar a la historia en ese sentido, o pasar a la historia como los que impidieron o fueron cómplices de esta aberración, o como unos héroes de la democracia?
Y alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con uno de los magistrados, mi estimado Víctor, y él estaba consciente que después de la elección pues los van a eliminar, y bueno, la pregunta sería, bueno, si están conscientes, ¿por qué no hacen esa aportación final? Es una de las grandes preguntas. Entonces cuando te pones a preguntar si a lo mejor hay cola que les pisen, y por eso también hay miedo de parte de ellos para reaccionar. Lo que es un hecho es que podrían pasar a la historia, y parece que no quieren cumplir con ese papel, que los haría un poco lograr el contrapeso, porque nadie pone en duda que haya una mayoría importante de Morena. Es decir, la mayoría absoluta creo que queda claro que se tiene, y por mucho, y pueden estar gobernando como han gobernado ahorita, pero bueno, son de ese tipo de miedos infundados que se da por parte de ciertos actores. Guillermo, ¿cómo observas tú el comportamiento del Partido Acción Nacional? ¿Hay posibilidades reales de que sea una mujer la próxima dirigente nacional de ese instituto político? No, todo indica que el acuerdo político entre Marco Cortés y Jorge Romero ya está más que cocinado. Hay que recordar que los padroneros, los dueños del PAN de hace tiempo, pues tienen ese acuerdo de cederse el poder así, y se ve muy difícil. Veo el gran esfuerzo que está haciendo Adriana Dávila, esta ex senadora de Tlaxcala y activista, pues haciendo giras por todo el país. Hace un buen esfuerzo, pero por desgracia no tiene los votos al interior de Acción Nacional, y bueno, todo parece indicar que se va a repetir la escena. Nuevamente un acuerdo de cúpulas, en este caso los padroneros, don Jorge Romero, que viene a ser coordinador de los diputados federales, quien se va a quedar con la dirigencia de ese partido político. Y bueno, pues no esperemos mayores resultados, esperemos que si se repiten las mismas acciones, pues vamos a tener los mismos resultados, y en este caso lo que parece que el PAN no ha entendido, y habrá a lo mejor una falsa argumentación de abrirle la afiliación a gente externa. Tal vez será un mes, 2 meses, pero lo que queda claro es de que los pocos huesos que les quedan pues se pelean entre ellos mismos. Exactamente. Y en el Partido Revolucionario Institucional, Guillermo, no es diferente la situación. Ni nada diferente. Todo indica que va a construir Alejandro Moreno, Alito, su reelección, si no es en él, en la persona de Pablo Angulo Briceño, quien es su creación, senador electo ahorita, ex diputado federal, y una figura campechana que surgió del Frente Juvenil Revolucionario, al igual que Alito, su creación. Entonces, si no es él, va a ser Pablo Angulo, que es el secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI. Ha anunciado Alito a lo mejor el cambio de nombre, el cambio de colores, una dinámica distinta a lo que está de alguna manera pues anunciando, pero en el fondo es que él va a seguir teniendo el control. Recordar que los pocos diputados que va a tener el PRI, los pocos senadores que va a tener el PRI, salvo alguna que otra excepción, pues están alineados a lo que diga Alejandro Moreno, y qué no decir de las dirigencias estatales, y en algunos lugares donde está en un proceso de extinción total, pues gente alineada a la dirigencia nacional, muy parecido a lo que se dio con los chuchos en el PRD, que fueron tan dueños del asunto que dejaron el control a otros chuchos que no se vieron nunca pensaron en crecer numéricamente y ni electoralmente. Exactamente. Pues yo creo que va a ser difícil que Alejandro Moreno deje el partido, porque pues ahorita dentro del PRI no hay contrapesos tampoco, ¿no? Hay supuestos líderes morales, pero carecen de la fuerza para moverlo, y yo creo que pues, sería tonto que Alejandro Moreno le heredara lo que queda de ese instituto político a otra corriente, ¿no? Cuando se puede medrar de ella como una empresa, como una franquicia ya en declive, pero al menos con presencia en 2 estados de la República. Yo creo que va a ser difícil que lo deje, ¿no crees? Sí, la verdad es que hemos visto que los 2 gobernadores están más preocupados, y es lógico, por sus estados, por ver cómo mejorar sus estados, su dinámica, que meterse a la grilla interna. El PRI se convirtió en un partido regional, por diversas circunstancias, y efectivamente los grupos que eran antagónicos y fuertes a Alito, pues ya salieron del partido. Ya vimos la salida del grupo Atlacomulco, la salida del grupo del Valle de México de Uriel,
la salida de Osorio Chong y por qué no de Claudio Ruiz Massieu. Es decir, hemos visto la salida de figuras de ese partido político, algunos acabando en el Verde Ecologista, otros en Morena, otros retirados de la política. Se ve difícil que haya alguien que levante la mano también en un partido que está en ruinas. Tendría que haber un verdadero reacomodo generacional, pero se ve difícil que Alejandro Moreno vaya a ceder con igual que en el caso del PAN, pocos huesos para repartir y muchas ilusiones del pasado que quieren reconquistar el partido no existen. ¿Algo más que desees agregar, Guillermo? Pues sí, hay que esperar en qué termina ese tercer bloque de propuestas del gabinete. Por el momento, decir que se han cumplido tres cosas en este juego político. Primero, el juego de las lealtades. La lealtad tanto al presidente como a la propia virtual presidenta electa, es decir, este juego estamos viendo que están repitiendo algunos del gobierno del Observador en otros cargos o gente que estuvo con Sheinbaum. Dos, tranquilidad a los mercados con especialistas en la materia. El único caso de quien no es especialista en tema energético, pero sí en finanzas, es Luz Helena González, la cual va a energía, no tiene experiencia en energía, pero sí en administración, y ahí el mensaje es vamos a limpiar la casa, y eso es un mensaje interesante para los mercados. Y el tercer elemento que yo diría clave para entender los nombramientos del gabinete son los mensajes políticos al interior del propio Morena. El nombramiento de Raquel Buenrostro en la función pública, una dama de hierro incorruptible, pero al mismo tiempo cuestionada por la amistad con los hijos del presidente, al igual que Luz Helena González. Y por otro lado también vemos el caso el caso de Ernestina Godoy, la guarura de Claudia Sheinbaum, para cuidar las espaldas. Entonces, los mensajes son claros: está cumpliendo acuerdos políticos adentro, acuerdos políticos afuera, especialista en la materia, y dejando en claro que quiere llevar la fiesta en paz con el presidente, pero también con los mercados, no haciendo ningún nombramiento de alguna manera que puede generar polémica. Faltan, obviamente, a mi juicio, 4 cargos, son muy importantes por la funcionalidad. La Secretaría de Gobernación, sin duda; la Secretaría del Bienestar, por la gran cantidad de recursos que tiene. Recordar que en 2024 el 21% el 51% del gasto público fue para esa secretaría. Lo que vaya a pasar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todo lo que hay alrededor de ella, y el paquete Pemex-CFE, que serán sin duda los cargos, a mi juicio, importantes, unos por manejo de dinero, otros por manejo político y otros por la importancia que tiene el principal problema del país, que es la inseguridad. Guillermo, yo creo que en el caso de Raquel Buenrostro, pues yo creo que lleva ahí la misión de cuidarle la espalda a toda la corrupción del Ejecutivo, del presidente de la República, ¿no? Sí, y también el mensaje para los futuros, diciéndoles si se quieren pasar de listos, aguas, porque esta mujer pues es dura. Raquel Buenrostro, en su paso por el SAT, pues sí, tampoco fue muy amable con algunas gentes del propio gobierno. Es su estilo, es su forma, y sí, efectivamente, cuidar las espaldas. Y al igual que Luz Helena González, Raquel Buenrostro son amigas de Andy López Beltrán, gentes muy cercanas a ellos, a los hijos del presidente, y bueno, pues qué mayor mensaje darte que ese, además de que repiten ahí algunos. Y un dato curioso: de los 12 que han sido nombrados, 10 estudiaron en escuelas, en universidades públicas, para ser exactos, 9 en la UNAM y 1 en la UAM, y solamente 2 uno Verdeguer, que viene de estudiar en el extranjero desde la universidad, y el caso de Marcelo Ebrard, que estudió en el Colegio de México. Todos los demás provenientes de la UNAM. Pues tenemos a Raquel Buenrostro, tenemos a Ernestina Godoy, tenemos a Marcelo Ebrard, y en el gabinete 3 personajes, 2 cuestionables terriblemente: Ernestina Godoy por la cantidad de casos sin resolver que dejó y que por ello no fue reelecta como fiscal. Y tenemos a Marcelo Ebrard con todo el problema de la línea 12 que no se ha aclarado. Sí, y tenemos a Raquel Buenrostro, que ciertamente puede ser la mujer de hierro, pero con excepciones, ¿no? No tocar a la familia presidencial. 3 personajes cuestionables, ¿no? Sí, y queda claro que en el caso de Ebrard es por un tema político.
para cumplir acuerdos. En el caso de Ernestina Godoy, como dije, va a ser para hacer la guarura de la presidenta, por eso la función en consejería jurídica, y el caso de Raquel Buenrostro para cubrir las espaldas de los que se van. Así que 3 figuras polémicas, y yo diría esa cuarta, Ernestina González, que si bien va a limpiar energía, pues ahí huele a negocios, los negocios con el hijo del presidente, los hijos del presidente. Exactamente, y también taparle a la próxima gobernadora de Veracruz, ¿no? Correcto, así es. Hay que cuidar los hoyos que se generaron en el camino. Que se generaron. Pues te agradezco, Guillermo. Muy amable. Al contrario, Víctor, que tengas un excelente día y un feliz resto de semana. Gracias, es don Guillermo Torres Quirós, desde la Ciudad de México, uno de los analistas más completos que tenemos en el país. Nos vemos en próximo martes.